como sabes que la felicitación o el buen mensaje de una persona en redes sociales es totalmente de corazón, también sabes que una amenaza de muerte en una red social se puede hacer real. La respuesta es no, porque yo tengo 2 hijos y este además es el proyecto de mis hijos. ¿Con qué cara miro yo a mis hijos cuando llegue a la casa en la noche? Si usted no mira, pues nadie va a mirar, porque pues lastimosamente la forma como está cooptado el Estado hoy hace que nadie vea nada o nadie quiera ver nada. Hay un gran mito relacionado con la política y es que a los jóvenes no les interesa, no les gusta y no les importa la política. Yo creo que es totalmente falso y tú eres un ejemplo de eso. Bienvenido, Daniel Briceño, a Un País Libre para mis hijos. Oye, no, muchas gracias por la invitación. Ya formalmente no estoy dentro de los rangos de edad de juventud. Pero eso depende de quién lo ve. Pero pues yo creo que sí es un gran mito el tema de la juventud por varias razones. La primera, y es que los jóvenes han sido determinantes en todo el tema electoral en Colombia. Gran parte de la porción del voto de opinión del país se mueve en los espectros más jóvenes. El problema es que, ahí como segundo punto, se han sido absolutamente utilizados. Los partidos políticos de todos los espectros los usan únicamente para volantear, pero no les dan el papel fundamental que deberían tener los jóvenes dentro de la política. Pero si tú revisas las estadísticas de la elección de Gustavo Petro en el año 2022, tenemos que más o menos tuvimos 1 millón de primivotantes, personas que votaron por primera vez en su vida con 18 añitos, 19 añitos, y lastimosamente la mayoría votó por Petro. Porque es que ellos, aunque los llenaron de mentiras, varias mentiras, que les iban a dar jóvenes en paz, cosa que no existe, que les iban a condonar las deudas del ICETEX, cosa que no existe, que les iban a dar mejor educación superior, cosa que no ha pasado, tantas mentiras, pero lograron acercarse a ellos porque tuvieron políticas específicas para ellos y propuestas específicas. En cambio, pues hay otros aspectos políticos que se han acartonado durante toda su vida, que han logrado llegar a la política sin tener en cuenta esta población, pero pues hoy sí son una población yo creo que mucho más activa y todo obviamente desde el auge de las redes sociales y la política en las redes sociales son mucho más. Yo no voy a entrar en el tema de los rangos de edad según las... Es hasta los 28, ¿no? De ahí para adelante pues ya la juventud es de corazón. De corazón. Bueno, si es de corazón, entonces seguimos aplicando. Yo estoy un poquito mucho más lejos que tú, pero está bien. Pero sí hay algo muy interesante en lo que estabas mencionando ahorita, y es ese ejercicio de votar por primera vez. Yo siento que le cambia la vida a las personas, porque entendemos el poder del voto, entendemos el poder de mi decisión hoy puede cambiar la vida de mi país a futuro. Cuando pensamos en los jóvenes como esos chicos a los que no les interesa la política, los terminamos metiendo en un saco en el que ellos ni siquiera quieren estar, porque realmente si los hiciéramos más partícipes de esto, entenderían que ese voto tiene poder, pero que hacer parte activa del mundo político tiene mucho más poder ciudadano. Tú eres un gran ejemplo de lo que significa, oiga, no estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi país, quiero sumar, no solo me voy a quejar. Yo creo que los buenos deben estar en la política, y hacer buena política es hacerla conscientemente. Y tú has demostrado eso desde mi punto de vista. A lo mejor alguna persona que vea este episodio tal vez no esté tan de acuerdo, pero desde mi punto de vista es así. Cuando vemos a los jóvenes participar, o sea, tú que ves a chicos más jóvenes que tú en este momento como intentando participar, ¿qué crees que les está faltando? ¿Cuál crees tú que es ese push adicional para pasar de quejarme a tomar acción? Mira, lo primero yo creo que el respaldo es supremamente importante porque lastimosamente, como te lo decía ahorita, los jóvenes son vistos como ese brazo que apoya ciertas cosas dentro de la política.
Digamos, la mayoría de partidos no se han abierto realmente a dar oportunidades de verdad a los jóvenes. Y lastimosamente eso tiene que ver con una estructura política que tenemos, y es que la política hoy está cooptada por una forma de hacer o de generar o de conseguir los votos que hace que los jóvenes estén por fuera de ella. Entonces, claro, muchos jóvenes se acercan. Centro Democrático, el partido al que pertenezco, es un partido con un gran ejemplo en temas de juventud. Hace unos meses estuvimos graduando 5.000 jóvenes de un curso, una cátedra, realmente creo que es un diplomado, que se llama Álvaro Uribe Vélez, en donde pues, se les enseña todo el tema político y demás, hay distintas conversaciones, pero yo dije 5.000 jóvenes en todo el país, eso es impresionante. Yo creo que hoy Centro Democrático y Pacto Histórico son los dos partidos que tienen el mayor número de jóvenes vinculados entre sí, pero ambos, y tengo que decirlo siendo pues autocrítico, ambos con muy pocas oportunidades para los mismos jóvenes en espacios de verdad en donde se tomen decisiones. Y entonces aquí nos hemos acostumbrado a dar espacios a los jóvenes que son simbólicos, pero no son reales. Por ejemplo, en estos días, y yo he invitado a la gente y a los jóvenes a que participen y a que tomen sus decisiones en los consejos locales de juventud, de estas elecciones y demás, pero cuando tú ves en el trasfondo, uno dice, claro, es una buena idea, hay gente que vaya, que se gana su primera elección, que puede incidir, pero después cuando son electos, pues los políticos, los que están arriba, muy poco o muy poca importancia le dan a esos representantes que están ahí. Entonces, claro, hay una política en donde pues las decisiones y en donde las cosas que proponen los jóvenes muchas veces no importan, porque la política está cooptada por otra serie de intereses económicos, políticos, personales y demás. Y entonces, ¿qué le falta primero a los jóvenes? Una oportunidad por parte de los políticos que ya estamos arriba, de participar, de ser incidentes, pero sobre todo de no verlos como el que está haciendo fila. Aquí nos tenemos que quitar el miedo de que un joven puede llegar inmediatamente, cumple 25 años a la Cámara de Representantes, o que puede ser concejal a los 18, o que inmediatamente cumpla 30 puede ser senador de la República. Y eso hay que quitárselo de la cabeza. Aquí nos hemos metido pues unas ideas absurdas de que un joven tiene que hacer una fila detrás de un político que lleva 20, 25 años ocupando una curul, como si en algún momento le fueran a dar la oportunidad, cosa que no es de verdad. Y creo que tiene que ver un poco con el miedo que hay. Hoy un joven puede ser más innovador, hoy un joven puede tener muchas más ideas, y un joven tiene mejor corazón en materia política, y eso hay que decirlo abiertamente. Joven que no esté contaminado, para mí hoy, joven que no esté contaminado de la política, que tenga buenas intenciones y puede que no tenga la experiencia que puede tener un político tradicional, para mí es más valioso que un político que lleva 20, 25 años pues sumando curules a través de compra de votos y estructuras políticas. Entonces, ese es un miedo que tienen hoy la política, y es que hoy juventud combinada con redes sociales puede llegar a implosionar y literalmente en una elección sorpresa, pues todo el sistema político que existe en Colombia. ¿Cuántos votos sacaste tú? Yo saqué casi 50.000 votos en Colombia, en Bogotá, perdón, a punta de Twitter, Y de Instagram, calle, yo redes también en la sociales calle. y de dar volantes en la calle, cosa que era absolutamente impensable porque Consejo de Bogotá es una corporación absolutamente de estructura. Entonces, claro, uno dice, ah, no, Bogotá es la meca de la opinión, absolutamente falso. De los 45 concejales, creo que solo somos unos 3, máximo 4 de opinión, y los otros 40 son concejales que pues llegan, pues yo digo, eso es legítimo, ¿no? No es la política en la que yo creo, pero pues creo que las estructuras políticas iguales existen, pero llegan a través de estructuras, a través de plata, dinero, puestos y demás, y todo este tipo de cosas. Pero entonces sí generamos como un impacto que pues estuvimos cerquita del concejal que más puestos tenía en todo el distrito. Hace unos años yo participé en una campaña, no voy a decir nombres, partido tradicional, estructura medianamente tradicional, pero fue como esa primera elección grande donde las redes sociales hicieron un cambio. Y yo recuerdo que en algún momento, cuando pues estábamos revisando los datos del candidato, la mayoría de las personas que seguía al candidato cuando recibimos la cuenta tenían entre, no sé, 45 y 60 años. Público grande. Y en algún momento yo les dije como, oigan, tenemos que hacer algo porque pues los jóvenes votan. Pensemos una opción, una campaña diseñada específicamente para los jóvenes.
Y me dijeron, no vamos a hacer eso porque no creemos en los jóvenes. No vamos a hacer eso porque a los jóvenes no les interesa la política. A mí me importó 5 y yo igual diseñé la campaña para los jóvenes junto a mi equipo. Y logramos superar importantemente los números, o sea, invertir drásticamente la ecuación. Tanto así que en algún momento salió por ahí un comunicado que decía la campaña de los jóvenes. Los jóvenes cambian el mundo. No le damos el poder suficiente o el valor suficiente. Seguimos luchando con eso, pero sí podemos cambiar el mundo con los jóvenes. Tú hiciste una campaña muy interesante. Volanteaste, o sea, nos encontramos varias veces en la calle, nos conocimos, cruzándonos en la calle un par de veces. Y en redes sociales entendiste el poder de comunicar lo que tenía valor para las personas. Y es, nos estamos cuidando. O sea, estoy acá para cuidarlos, pero también para cuidarme porque este es mi país y esta es mi ciudad. Hay algunas personas que usan las redes sociales no de la mejor manera. Confunden denuncia con ataque. ¿A ti te ha tocado lidiar con eso? ¿Cómo lo has vivido? Mira, yo creo que al principio cuando... a mí ahorita ya me importa 5 lo que me digan en redes sociales y eso es la verdad. Eso hace parte del cuero que tú vas cogiendo en medio de la política, pero al principio para mí era absolutamente difícil. Pues uno le paraba bolas a todos los comentarios, a todo lo que decían y demás. Lidiarlo al principio pues fue comenzar a entender pues varias cosas. La primera es que pues al final todo termina siendo tráfico, tanto el que te habla mal o el que te felicita pues genera una cierta sintonía entre redes sociales que hace que seas más visible. Y no estoy diciendo con que esto se parece mucho a esas frases que decían en la vieja política que lo importante es que hablen bien o mal, pero que hablen. Pero lo que pasa en redes sociales es absolutamente distinto porque yo creo que cuando comenzaron las campañas de redes sociales y cuando los políticos comenzaban a ver redes sociales, yo creo que Colombia, eso es hacia la elección de 2010, elección presidencial, que veníamos un poco impulsados de la elección de 2008 con Obama en Estados Unidos, que ha sido como la gran revolución, un presidente pidiendo plata por Facebook en ese entonces y la gente donaba, uno decía, uy, esto tiene algún efecto. Yo recuerdo mucho que en ese entonces Mocus hizo mucha campaña por redes sociales y perdió la segunda vuelta y la gente se burlaba diciendo, ganó en 3 departamentos, Baupés, Twitter y Facebook. Y yo era de los que me reía de eso. Yo, sí, no, mira, la política real es otra cosa. Pero cuando esto comienza a crecer, uno se da cuenta que las redes sociales y el mundo real, el día de hoy, pues ya no logran ni siquiera diferenciarlo. La gente usa hoy un celular para comprar la ropa, para conseguir pareja. Es absolutamente normal que tú consigas tu pareja pues, a través de una aplicación. A mí no me ha pasado, pero... Pero tengo unos amigos que, por ejemplo, tienen un gran matrimonio y se conocieron por Tinder. Y uno dice como, eso hace unos años era absolutamente impensable. Compras tu comida, decides tu hotel, decides tu destino. Inclusive las recomendaciones. Hoy TikTok, por ejemplo, tiene un gran fenómeno y es que es el gran buscador. Entonces tú quieres hacer algo como armo esa mesa, entonces ya no buscas en Google, ya ahora buscas por TikTok para que te salga el video y te diga qué hacer. Entonces, claro, como esto es el mundo real, uno tiene que comenzar a entender que, en mi caso, porque una cosa son los políticos que usan redes sociales porque les toca y otra cosa somos los que nacimos en las redes sociales. Esos son 2 mundos distintos. Yo soy, según cifras y conceptos, un nativo digital. Es decir, yo me hice en las redes sociales, mis votos son en las redes sociales y claro, tengo contacto con las personas a nivel real, pero esas personas me conocen a mí porque me vieron en redes, no al revés. No es que me conocieron personalmente y después me vieron en redes. Entonces, claro, eso hace que sea muy importante todo lo que pasa en redes sociales y al mismo tiempo tengas que comenzar a diferenciar qué te afecta y qué no te afecta. Porque pues, como sabes que la felicitación o el buen mensaje de una persona en redes sociales es totalmente de corazón, también sabes que una amenaza de muerte en una red social se puede hacer real. Pero entonces ahí uno aprende a lidiar con las cosas y a balancear. O sea, es más lo bueno que me llega que lo malo que llega, aunque a veces lo malo tenga pues más voces o voceros más grandes, pero yo estoy muy pendiente de la gente que está todo el tiempo pues diciéndole a uno, oiga, lo está haciendo bien, vamos para adelante, estamos con usted,
y eso sí es como comenzar a decir a quién le paro bolas y a quién no le paro bolas. Yo estoy utilizando una técnica en redes sociales con algunos mensajes un poco subidos de tono y es darles las gracias. Les digo, oiga, gracias por su comentario porque las interacciones me ayudan a llegar a más personas y eso me ha ayudado un poquito a frenar a algunos que que son más agresivos en su conversación. Pero sin duda alguna las redes sociales se han vuelto esa gran herramienta y ese gran aliado para llegar a más personas de una forma distinta. Antes era impensable, lo estamos diciendo ahorita. No solo utilizar las redes sociales como esta herramienta, sino que ni siquiera nos imaginamos, los que no somos de esa generación, no teníamos ni idea de que en algún momento algo como Internet nos iba a permitir comunicarnos y relacionarnos de la forma en la que lo estamos logrando en este momento. Pero sin duda alguna, tú no has utilizado las redes sociales solamente para que te conozcan, las has utilizado también para denunciar, para alzar la voz y decir, oiga, está pasando esto, es importante que lo sepamos, porque la veeduría no se hace solamente desde lo social. O sea, hay un ejercicio que se ha normalizado de nos quejamos de los políticos, pero es que los políticos son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros papás, es nuestra familia, somos nosotros. Y cuando un político hace algo malo, pues hay personas que lo denuncian, pero normalmente la gente se queda esperando que sea otro el que lo denuncie. Tú hoy eres político, en ejercicio, y sigues denunciando. ¿Qué hizo que Daniel no se quedara de un lado? O sea, denunciar desde antes como ciudadano y hoy seguir haciéndolo desde dentro. El proyecto político, digamos, yo tengo un proyecto político que no se mide por puesto. Es decir, yo sé que para mucha gente tener un proyecto político es ser concejal o ser senador o representante o ser presidente, pues todos miden su proyecto político como quieran. Para mí, lo más importante del proyecto político no es la posición en la que estás o el cargo que logras tener, sino para mí el proyecto político siempre debe estar basado en unas banderas y un ejercicio que debe ser transversal a todo lo que hagas. El ejercicio del control político, veeduría ciudadana, es una de las tantas banderas que yo mantengo transversalmente y que voy a hacer y voy a generar independientemente del cargo o si no estoy dentro de un cargo, que lo hice sin cargo, lo estoy haciendo con cargo, lo voy a seguir haciendo, porque para mí lo más importante es entender y hacerle entender a la gente que el poder necesita un control y que normalmente el control que nace desde los órganos de control, Procuraduría, Personería, Contraloría y de las propias corporaciones, bien sean concejales, ediles, diputados y Congreso, no sirve, no funciona porque hay unas dinámicas políticas que no permiten que usted pues ejerza ese control. Por ejemplo, porque en Colombia no se juzgan fuertemente de manera disciplinaria a todos los funcionarios públicos del país? Pues porque lastimosamente nuestra Constitución pone a políticos que son investigados por el procurador a elegir al propio procurador. Y lo mismo pasa con las personerías a nivel municipal, lo mismo pasa con las contralorías. Entonces uno dice, claro, como los órganos que deberían estar controlando no lo hacen, pues debería hacerlo la ciudadanía. Entonces por eso es que la combinación de conocimiento técnico, contractual, con redes sociales, pues es un mecanismo efectivo para que la gente termine haciendo esa veeduría. Yo lo sigo haciendo, por eso lo voy a seguir haciendo y por eso es que estoy motivando a muchos a que lo hagan. Yo, no sabe si sepan, yo tengo una escuela del SECOP, que así se le llama coloquialmente, pero realmente es un programa en donde le enseño a la gente redes sociales y donde le enseño a manejar la información pública para que esté mirando qué está haciendo su alcalde, qué está haciendo su concejal, qué está haciendo su diputado en todas partes del país. Incluso en este curso de SECOP hay gente de izquierda que se inscribió y a mí no me importa. Yo no estoy haciendo una escuela de SECOP para los de derecha, que es mi parte política. Estoy haciendo una escuela para que todo el mundo haya unos ojos, por lo menos en uno por cada municipio en este país, porque si donde nadie está viendo nada, o donde nadie está diciendo nada, pues ahí es donde pasan todas las cosas. Entonces, yo lo sigo haciendo que es una bandera, y es que para mí la cosa más importante dentro de mi proyecto político no es ser concejal, no es ser representante, no es senador. La vida lo llevará uno allá, y si no lo lleva, pues no lo lleva uno, pero es más el ejercicio de hacer control. Te voy a hacer la pregunta que te deben haber hecho varias veces. Y se me va a lanzar. Que si te vas a lanzar. Sí.
Esa es la pregunta. No, es muy gracioso porque yo me estaba lanzando el Consejo de Bogotá y la gente ya me estaba preguntando que si me iba a lanzar al Senado. Y yo, oiga, pero es mi primera elección, cargo de Deme elección chance. popular. Sí, no, pero mira, esto es, yo en eso he sido muy transparente. Vienen unas elecciones el próximo año, 2026. Todo el mundo me dice, lánzese al Senado, lánzese a la Cámara. Lo que yo he dicho abiertamente siempre es, yo tengo la posibilidad abierta de aspirar al Senado, a la Cámara. No sé a dónde aspiraría en realidad. Sin embargo, lo más importante en este momento y lo que yo estoy decidiendo es qué es o dónde sería yo más útil, si en la Cámara o el Senado, o inclusive quedándome en el Consejo de Bogotá. O sea, te digo, la puerta está abierta. Si puedo lanzarme y veo que hay la oportunidad, pues no la voy a desaprovechar tampoco, pero pues no es una cosa que realmente me esté trasnochando todos los días. Le trasnochamos a la No, gente nos saber, trasnochamos a los demás. pero es la verdad que se define en diciembre. Yo estoy muy feliz en el Consejo en realidad. Okay. En Colombia hay un término que yo no había escuchado en ningún otro lugar y es llamar delfín a los políticos jóvenes que de alguna forma heredan la popularidad de sus papás que han sido políticos. Tú no llegaste, o sea, tú no eres un delfín, pero hay términos que la gente utiliza también como para como mezclar cosas, ¿no? Entonces, como Daniel tiene buena pinta, entonces es privilegiado. Como Daniel es joven, debe ser delfín. Como Daniel, y ni privilegiado, ni, o sea, tú te has guerreado tu carrera, la vida, tu profesión, o sea, tú llegaste ahí luchándotela. Sí, digamos, el concepto de delfín creo que viene por allá de las monarquías en Europa y demás, que se les decía así a los hijos que iban a heredar el trono y demás. Aquí Colombia ha sido, pues, formalmente, con algunas excepciones, un país de delfines, en donde, pues, ciertos apellidos han venido dominando sobre todo la presidencia de la República, pero sobre todo es un país de delfinazgos a nivel regional. Si te das cuenta cómo se reparte el poder en las regiones, tanto de cámaras, senados, gobernaciones y demás, pues son familias que han controlado municipios y departamentos durante toda la vida y lo siguen controlando porque han venido combinando los negocios con la política y han controlado absolutamente todos los lugares de la población. Ese no es mi caso, digamos, en mi familia nadie nunca ha estado en política. Yo soy el bicho raro dentro de mi familia. ¿Qué dijo tu mamá cuando dijiste que te No, ibas a la... estaba loco. Mi abuelo también me dijo, porque pues yo no tengo papá, yo tengo, mi papá realmente es como si es mi abuelo, mis apellidos incluso son los dos apellidos de mi mamá. Entonces pues ellos jamás habían visto que alguien pues de la familia le hubiese dado por entrar a la política. Y mi abuelo, que le gusta mucho la política y demás, pues él siempre vio como en el ejercicio de poder entrar a la política como algo absolutamente difícil e imposible. Y más para alguien que nunca había estado dentro de la política. Yo venía pues en una carrera detrás de los políticos, haciendo los debates de control político. Ellos me contrataban para que pues, yo les hiciera todas las tareas. Yo entré al Consejo de Bogotá a trabajar con un concejal que quiero mucho, que pues, me dio la oportunidad, que es Emel Rojas. Allá entré desde el cargo más chiquito, pero guerreando como cualquier colombiano, colegio público, colegio en concesión luego, universidad y posgrados, pues a punta de ICETEX. Y yo te digo, si tú me lo preguntas a mí personalmente, mirándome de aquí a 10 años atrás, jamás me imaginé ser concejal de Bogotá. Es una cosa absolutamente difícil desde la perspectiva de mi familia, de que alguien de su familia pudiera llegar a ser concejal y que incluso estuviera pensando ahorita llegar a ser congresista. Eso desde el punto de vista de una familia que llegó hace 50 años desde Norte de Santander, que es de todos ellos que comenzaron trabajando en el comercio, que inclusive si tú revisas todas las partes de las primeras generaciones de mi familia, muchas ni siquiera pudo ir a la universidad. De mis 8 tíos, que pues, mi mamá se reprodujeron demasiado, mi abuelo tuvo 8 hijos y de mis 8 tíos solo una tía pudo ir a la universidad, por ejemplo, ser profesional. De resto, pues todos trabajaban en el comercio. Entonces, como que desde el punto de vista familiar, jamás se imaginaron que alguien pudiera llegar a ser concejal de Bogotá, ni que ser reconocido, ni que pudiera llegar en estos momentos al Congreso. Entonces, claro, delfín no soy. Algunos de la izquierda dicen que es que soy blanco, privilegiado, pues no puedes escoger el color de piel con la que naces. Y además yo sí es como rojito de Norte de Santander, motilón, dice. No, literalmente. Somos casi cercanos. Sí, Claro, somos porque casi paisanos. mis dos apellidos son Briceño Montes. Okay. Briceño, que es de mi abuelo, que es del Zulia, en Norte de Santander, y Montes, que era el de mi abuelo, que es de mi abuela, que es de Gramalote.
también en Norte de Santander. La mitad de mi familia es venezolana y la mitad de mi familia es colombiana. Entonces mi niñez entre Cúcuta y San Antonio, pues comiendo diablitos, mavesa y Kraft, crafts. mayonesa Y Kraft. la primera cerveza que me tomé en la vida fue una Polar, ¿no? Obviamente. Entonces, claro, no hay como una serie de privilegios dentro de mi familia al respecto y pues obviamente eso sí es absolutamente extraño que haya alguien en política. Yo lo he mencionado varias veces cuando dicen, no, es que tú eres una privilegiada o hablar desde el privilegio, yo le digo a la gente, definamos privilegio, porque que hoy lo vean a uno medianamente bien sin saber realmente lo que uno está viviendo o lo que ha tenido que vivir para llegar al lugar donde está, pues no puede ser considerado privilegio. Sí, mira, pero hay que entender que hay detrás de todo esto. Y es que, mira, tengo que decirlo con ideología directa. Para la izquierda es incomprensible que una persona que no viene de una familia empresarial política o que no es rica, pues pueda creer en los valores de la derecha. Eso para ellos les estalla la cabeza, porque según ellos, que además que muchos de ellos sí son grandes privilegiados y que trabajan por el pueblo, pues el pueblo debe estar con la izquierda, cosa absolutamente falsa. Entonces, en Colombia en los últimos años, yo creo que ustedes lo vieron en Venezuela, viene haciendo tránsito unas narrativas muy fuertes que tienen que ver con la división de clases. Entonces, en Colombia nos han tratado de marcar y de marcatizar que hay que ser enemigos entre ricos y pobres, en que si usted como ciudadano, pues alguna vez después de mucho trabajo logró llegar a tener una casa, un carro, o logra pues sacar a sus hijos de vacaciones al exterior, o logra meterlos a un buen colegio, después de mucho lucharlo, pues usted ya es un rico oligarca y usted ha traicionado al pueblo. A mí me dicen que yo soy un traidor de clase. Es la cosa que más me dicen en redes sociales, que yo traiciono mi clase. Pero la pregunta es, traicionar la clase quizás es trabajar mucho y poder surgir. ¿Acaso de eso no se trata la vida, de poder trabajar y de poder tener? Pero como viene una narrativa en donde quieren dividir la población colombiana entre negros y blancos, entre ricos y pobres, entre homosexuales y heterosexuales, entre indígenas y no indígenas, si te das cuenta, la estrategia siempre es dividir. Porque cuando tú logras dividir una población, cuando tú logras marcatizar y clasificarla, pues es más fácil controlarla. Entonces, si tú tienes una persona que viene de abajo y es más, inclusive Petro lo dijo alguna vez, que es que los pobres cuando van y estudian y se vuelven de clase media, pues se vuelven de derecha, literalmente así lo dijo, pues para ellos se les sale de control. Entonces, si ven una narrativa y todo esto que hay alrededor de la reforma laboral, todo esto que hay alrededor de las reformas es el tema de decir hay que dividir la población. El problema es, ¿nos dejamos dividir nosotros? ¿O vamos a permitir que nos metan aquí en una especie de guerra en donde si tú tienes un carro, pues ya eres un enemigo del pueblo? Hacia allá vamos. En Venezuela no hemos vivido, hemos sufrido muchas de las consecuencias de discursos de ese tipo. Llega un Chávez hace más de 20 años con un discurso de división de clases, de división de personas, porque además en Venezuela, yo lo he contado muchas veces también, nosotros en Venezuela no tenemos estratos, o sea, nosotros no nos diferenciamos por clases sociales. Y llega una persona a marcar esto. No quiere decir que en Venezuela antes no había personas pobres o que en Venezuela todo estuviera perfecto, no. Pero el discurso caló muchísimo y sigue haciendo mucho daño. Hoy un Maduro hereda... Además ellos son ricos, ¿no? Ellos sí, no. Ellos sí pueden ser ricos. Claro. En Venezuela hay un dicho como, porque Chávez en algún momento sí lo dijo, ser rico es malo. Y pues digamos que desde la oposición era como ser rico es malo, menos si el rico soy yo, ¿no? Y es muy triste que una sociedad llegue a lo que ha llegado un país como Venezuela, como mi país, porque una persona dio un discurso equivocado. Porque una persona se aprovechó del dolor de una persona o de un grupo de personas para llegar al poder y destruir al país. Venezuela no es el único caso y pues no sé qué va a pasar con el mundo en este momento tan complejo, pero sí es importante que las personas sepan lo que tú acabas de decir y es, ¿vamos a seguir permitiendo que nos dividan de esa forma? No sé.
Claro, porque si tú te das cuenta y hay que hablar de, por ejemplo, hoy se volvió impopular querer ser rico. Cuando tú vas a Estados Unidos, las personas que más admiran los jóvenes son los grandes personas que han logrado una fortuna, pues a partir de un trabajo honesto y una gran idea. Entonces, hoy querer tener plata, bien habida, obviamente, eso dejando la claridad, porque O sea, pues aclaremos. en esos entornos como Colombia, México y demás, pues también puedes llenarte de plata, punta de narcotráfico y demás. Eh, pero aquí yo creo que hay que comenzar a combatir la idea de que una persona que trabaja fuerte, que trabaja honestamente, que tiene una gran idea y que hizo algo más que muchos otros. Que yo creo que hay que entender por qué alguien llega a ser rico y otra persona no logra hacerlo a raíz de, pues, de una idea, o alguien puede surgir o alguien no puede surgir pues, a partir de cierto trabajo. Y yo creo que en Colombia debemos comenzar a combatir esas personas, ven como en los ricos, y eso que yo no lo soy, no sé si lo seré porque si alguien se vuelve rico en política es porque está haciendo cosas indebidas. La política no está hecha para que nadie se vuelva rico. Tienes un buen salario, tienes buenas cosas, pero si tú ves que un político se volvió multimillonario es porque está haciendo cosas extrañas. La política en Colombia en ningún puesto está hecho para que te vuelvas una persona millonaria, pero la mayoría de políticos se vuelven millonarios. Entonces, si volviendo al tema de que es en negocios lícitos, trabajados, yo en esta vida política me he dedicado mucho a ir a las empresas. Me gusta ir a mirar las historias de empresas y las historias familiares. Hace 2 semanas estuve exactamente en Pullman, que es esta marca de colchones que es muy famosa. No estoy haciendo publicidad aquí, Pero ya hemos nombrado varias marcas, tranquilo. pero me sorprendió mucho porque es una marca que lleva 70 años. Y cuando tú los miras en los datos oficiales, pues esta gente está pues dentro del 1% más privilegiado del país. Pero cuando yo hablaba con ellos y conocía todo lo que tienen, con sus 1000 empleados, con la generación de riqueza que tienen, no solo para ellos, sino realmente para todo el mundo que trabaja, el servicio social al país, uno me preguntaba, ¿qué hizo usted de diferente? Y el dueño, que es un señor mayor, dice, pues, hermano, trabajar 17, 18 horas diarias durante toda la vida y todavía lo hace. Y yo decía, sí, pero pues algo debe tener de distinto, ¿no? Es un tema de tener una idea, aprenderla, moldearla, tener la disciplina y saber que es una empresa que lleva 70 años, pero que comenzó a dar plata 50 años después, 40 años después, y que sí, nos daba para vivir todo, pero pues usted tenía que tener algo de disciplina, mucha dedicación. Y detrás de todos estos éxitos empresariales, mucha gente no ve que hay una serie de sacrificios que mucha gente no está dispuesta a hacer. Y está bien que tú no quieras ser rico y no quieras estar dispuesto a dedicarte de domingo a domingo a una empresa, a estar detrás, a sufrir quiebras, a perderla, a volver a iniciar. Está bien que quieras ser empleado, todo está bien. Sin embargo, lo que no está bien es que tú termines por un odio de clases y un discurso político señalando a que estos señores de Pullman, que dan más de 1000 empleos, pues son una serie de esclavistas que no quieren que el pueblo tenga y que por lo tanto el patrimonio o el capital que tiene Pullman deba pasar a manos del Estado, que realmente pasa a manos de los políticos, no a manos del pueblo como tal. Yo me he dedicado mucho a decirle a la gente, oiga, mucho cuidado con el discurso de visión de clases que nos está haciendo mucho daño como país. Muchísimo daño, muchísimo. Y yo estoy de acuerdo contigo. Además, es como empezamos por la división de clases y después lo vamos llevando como a otros niveles. Y, por ejemplo, a mí me pasa que yo cuando digo que soy defensora de derechos humanos, la gente me pregunta, ah, ¿eres de izquierda? Y yo no, yo soy de derecha. Y en algún momento hasta sentíamos como miedo, pues no miedo, pero algunas personas sí siguen sintiendo miedo de decir, no, yo soy de derecha. A mí no me importa si la gente es de derecha o de izquierda. A mí lo que me importa es que el resto del mundo haga las cosas bien, porque es la mejor forma que tenemos como ciudadanos de que nuestros países mejoren. Y, pero terminamos como con esas divisiones en unas conversaciones entre líneas que empiezan como muy tontas, pero se vuelven muy complejas y radicales. Y, cuando yo me vine a Colombia, pues yo salí amenazada de mi país, porque trabajaba con organizaciones de derechos humanos en un país de izquierda. Y cuando yo cuento eso todavía, hoy hay mucha gente que no me lo cree. Hay mucha gente que dice, como que intenta decir,
no, es que Chávez no era de izquierda, o Chávez realmente no era socialista, o Sí, Chávez dicen eso es realmente... autoritarismo, eso no es Es socialismo. autoritario, sí, de acuerdo. Y una vez más, el problema no es si es que el presidente de turno es de izquierda o derecha, el problema no es si el funcionario de turno es de izquierda o derecha, el problema es si lo está haciendo bien o no. Y, y yo creo que debemos, yo siempre he dicho, los buenos tienen que estar en la política. Nos hacen falta más buenos en la política. Sí, y además porque yo sí siento que el mayor problema que tenemos como sistema político es la corrupción, y es el gran problema sin solución. Y es que, pues, obviamente, aquí hay varias cosas. Primero, hoy el Estado colombiano, por ejemplo, se ha convertido en un sitio que no tiene los suficientes incentivos, y no estoy hablando de los incentivos económicos, sino incentivos de otro tipo para que la mejor gente llegue al Estado. Entonces, claro, el Estado está cooptado por una serie de burocracia que está acostumbrada a estar dentro del Estado y que genera pues unas dinámicas que no dejan avanzar el país porque están intermediados por ciertos esquemas de corrupción que siguen plagando todas las ideologías. Bueno, yo creo que el gobierno de Petro nos ha demostrado que la corrupción es el problema sistémico y transversal más grande que tenemos en Colombia, porque la corrupción puede acomodarse a cualquier ideología, porque al final a la corrupción no le interesa si usted es de izquierda o derecha, si a usted le gusta Chávez o le gusta Trump, si a usted le gusta el uno o el otro. La corrupción lo único que le importa es poder seguir cooptando como tal todos los procesos políticos para obtener como tal beneficios económicos. Entonces yo creo que ahí está el tema. Y si no, y lo que hay que buscar obviamente es gente buena en todas las ideologías. ¿Tú haces visitas a las universidades? Muchas invitan mucho. Ahora con esta cosa que tengo el curso de SECOP, pues me comienzan a invitar a muchas, como a dar clases de cómo manejar esta plataforma, pero en el fondo lo que nosotros estamos tratando de darle el mensaje a la gente con el tema de SECOP y todas estas bases de datos es de decirle, ojo, pilas primero, que es que la plata que se están gastando allá es suya, es decir, no es como muchos políticos creen que están administrando plata propia. Segundo, si usted no mira, pues nadie va a mirar, porque pues lastimosamente la forma en cómo está cooptado el Estado hoy hace que nadie vea nada o nadie quiera ver nada. Y tercero, pues aquí hay una oportunidad también de hacer un proyecto político y lo digo abiertamente. Vamos, si yo no hubiese tenido pues las herramientas tanto de redes sociales como de investigación como de denuncia, pues yo no hubiese podido montar y obtener como tal un proyecto político de opinión. Proyecto político de opinión que al no estar intermediado por ninguna estructura política, al no tener líderes hacia abajo ni jefes hacia arriba, aunque pues obviamente tengo directrices de partido y demás, pero no tengo nadie que me dijo como aquí hay 3.000 votos, aquí hay 4.000, aquí hay 1.000 votos, y al ser de opinión pues me da una libertad literalmente de hasta de cuestionar a mi propio partido internamente todo el tiempo, de estar diciendo esto no está bien. Entonces, pues obviamente esos son los mensajes que tratamos de dar en las universidades y cada vez que me invitan voy. Yo sí a las universidades creo que es un lugar donde siempre debemos estar. Acabas de decir algo que me parece súper importante y que me parece clave, y es que yo haga parte de un partido no quiere decir que solo haga lo que me dicen que debo hacer en el partido, porque esa también es como una idea equivocada de lo que pasa dentro de los partidos políticos. Y es, se creó este partido y pues hacemos parte de esto y la única forma que tenemos de tomar decisiones es basada en lo que nuestro partido nos dice. Sí, digamos, hay decisiones que usted toma y que si usted está en un partido es porque usted debe estar de acuerdo con los postulados de ese partido primero. Hay mucha gente que entra o sale de un partido dependiendo si tiene más chance o más oportunidad electoral en uno o en otro. Pero realmente la regla general es que usted tiene que estar en un partido porque usted cree en los postulados de ese partido. Pero segundo, eso no quiere decir que porque usted crea, porque usted tenga o le hayan dado la bala, porque usted pertenece a como tal la estructura de partido, usted tiene que guardarse y quedarse callado con las cosas que se hacen mal dentro de los partidos. En mi partido se hacen muchas cosas malas, yo trato siempre de decirlo públicamente, privadamente, pero yo creo que uno debe ser más autocrítico con lo de uno que con lo demás. Porque si uno se queda únicamente pues siendo crítico con el tema del otro lado, porque la política es un ejercicio de oposición y también de estar en el oficialismo y después oposición y vas cambiando, ese es el ejercicio normal de la democracia. Pero si uno no hace y uno no mira hacia adentro, pues difícilmente vas a obtener reales cambios. Yo he tenido confrontaciones fuertes dentro de mi partido,
afortunadamente, pues a muchos no les gustan, pero el partido como institución siempre me las ha respetado. Pero eso tiene que ver también con el ejercicio de libertad con el que yo llegué. Es decir, tener voto de opinión, pues da una ventaja superior sobre muchas cosas, porque a mí la gente que votó por mí, lo único que me pide es que siga denunciando, que siga trabajando. Yo me reúno con un montón de gente todos los días, entre cafés, voy, los visito, me invitan a su casa y nadie nunca ha sacado una hoja de vida o ha sacado un tema de decirme, oiga, ayúdeme a buscar puesto o ayúdeme a este tipo de cosas. Los políticos que funcionan bajo estructuras, su día a día es estar metidos dentro de las entidades públicas, gestionándole puesto a todos los que le trajeron votos. Eso hace que se pierda la libertad, porque en el momento que usted pida un puesto o usted haga un tipo de gestión de esos en una entidad, pues usted ya no va a poder cuestionar esa entidad porque a usted le van a decir, oiga, acuérdese que es que yo a usted le di tal cosa, o acuérdese que es que yo a usted le estoy ayudando con esto o lo otro. Entonces ese ejercicio de libertad nos ha dejado tanto cuestionar con los que estamos de acuerdo, seguir haciendo control con los que no estamos de acuerdo y con los que creemos van a destruir literalmente el país, y además hacer un ejercicio de autocrítica por dentro del partido. Yo estaba recién llegada a Colombia, eso fue 2012. Y pues digamos que no se me hace difícil conocer ¿Dos gente. o 12? 2012. Y digamos que no se me hace difícil conocer gente. Eso es como hablar. Y en un evento al que me invitaron, un día alguien me dijo como, te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar a mover grandes genios, el proyecto que tienes con tus hijos. Y yo, bueno, fantástico. Y me senté con esta persona, nos tomamos un café y yo empiezo a contarle, no, pues entonces en ese momento teníamos era un programa de emprendimiento para niños y teníamos como otras actividades, pero y en Colombia acababan como de, creo que como de firmar algo relacionado con emprendimiento en colegios. No tengo tan clara esa parte, pero el cuento es que hablando con este hombre me dice, yo te voy a decir cómo funciona esto. Si tú me dices que el programa cuesta 100 pesos por niño, lo tenemos que pasar por 300, porque pues hay que darle 100 a no sé qué, y dije, mira, páralo ahí. Yo te voy a decir cómo funciona esto. La respuesta es no. Y el tipo, ¿cómo así que la respuesta es no? Sí, la respuesta es no. La respuesta es no porque yo tengo 2 hijos y este además es el proyecto de mis hijos. ¿Con qué cara miro yo a mis hijos cuando llegue a la casa en la noche? La respuesta es no porque este que es el momento más difícil de mi vida porque estoy lejos de mis hijos. Y podría ser la fácil decir, oigan, pues sí, me meto esta plata y me los traigo rápido. Yo le decía, no hay forma de que yo haga eso. La respuesta es no porque yo trabajo con organizaciones de derechos humanos, es decir, trabajo contra corruptos como tú. Así que gracias por escucharme, pero no. Y él me decía, pero yo soy la única forma que tienes de llevar el proyecto a todo el país. Si yo un día descubro que tú eres la única forma que tengo de llevar el proyecto a todo el país, regalo el proyecto. Nunca me habían dicho que no. Sé que no soy la única. Y el tipo de verdad estaba sorprendido. A mí, por un lado, me sorprendió su nivel de descaro para decir las cosas. O sea, estaba empoderadísimo en su discurso. Pero también me pareció importante dejarle claro que no era la única persona que no estaba dispuesta a venderse. Y tristemente, nuestros países, porque no es un tema exclusivo de Colombia, la corrupción nos tiene en muy malas condiciones. Y la gente no entiende que eso es corrupción, que aceptarle un pedacito a alguien por debajo de cuerda es corrupción, que comprar votos es corrupción. A ti te toca lidiar con eso todos los días. Pues, no voy a decir literalmente, no sé quién está sentado al lado de Daniel Briceño en el consejo, por favor, no tomen esto literal, pero la persona que posiblemente tenga sentado al lado hace eso. ¿Cómo vive uno esa parte de su vida? Yo decidí enfrentarlo. Digamos, yo soy una voz muy incómoda, inclusive para mis colegas, dentro del Consejo de Bogotá. Muy, muy incómoda. Inclusive las peleas que yo tengo ahorita con el alcalde Galán tienen que ver mucho con esto. Y es que se han venido normalizando cosas que no deben ser normales. Entonces, que por usted tener la simpatía o porque un político usted no lo cuestione, pues usted saca y le entrega el poder o control de una entidad. Esto es un intercambio absolutamente clientelista. Y ese tipo de cosas ellos dicen, no, esto se llama gobernabilidad. Desde ahí parte todo. Yo veo, pues obviamente, y tengo que decirlo, no voy a decir nombres, pero la mayoría de mis colegas tienen un afán en el Consejo de Bogotá y tienen que ver con cumplirle a las personas que lo llevaron
a llegar allá. Y eso tiene que ver con un problema que tiene todo el país y es el costo de la política. O sea, no se imaginan cuánto cuesta llegar hoy a ser concejal de Bogotá. Y a mí nadie me cree que yo me haya gastado 90 millones de pesos y de mi bolsillo solo 20 para llegar al consejo. Porque la gente entiende que ser concejal de Bogotá es meterte 3.500 o 5.000 o hasta 7.000 millones de pesos en plata, en logística, almuerzos, comprando y pagando líderes. Y eso pasa en Bogotá, pasa en la costa. La única diferencia entre Bogotá y la costa es el costo de la política. Aquí hay investigaciones que dicen que un voto puede estar entre 400.000 y 600.000 pesos, entre lo que le das a la persona, lo que le das al líder, la gestión que hay que meter, porque ahora, comprar un voto no es como la gente cree que pasa. Todo el mundo cree que comprar un voto es decirle a una persona 20.000 pesos para que salga y vote por usted. La compra de votos es un acto absolutamente más complejo, en donde hay unas estructuras que tienen que llevar a una persona, primero a una reunión, segundo en esa reunión darle comida, después en esa reunión pues hay que darle entretenimiento, hay que darle musiquita, hay que darle rumba, pero después a esa misma persona hay que volverla a tomar, llevarla y darle transporte para que vaya a votar, pagarle por el voto y más encima después verificar si votó o no votó por ti. Toda esa logística y todas esas estructuras son las que dominan la política en Colombia. Entonces, cuando tú sumas todo ese costo de toda esa logística para obtener, no sé, hoy un Senado de la República en un partido tradicional, en campaña tradicional, para el 26, te lo puedo decir, puede estar saliendo en 25.000 millones de pesos si vas a hacer la campaña únicamente en la costa, cuando te vas a ganar únicamente 1.000 millones en 4 años en sueldos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salen los otros 24.000 que debes? Entonces, pues tienes que llegar a robar, tienes que llegar a... Ya ahorita, si quieres, te explico rápidamente cómo funciona. Bueno, entonces, esta logística que se mueve es lo que hace que lleguen los gobiernos, tengan relaciones con las corporaciones y las corporaciones empiecen en un verdadero proceso de extorsión. Y la política y las relaciones entre gobierno y consejo, entre gobierno y congreso, gobierno y asamblea, es hoy una relación de extorsión. Entonces, el político sabe que este está haciendo algo mal y en vez de denunciarlo y llevarlo a los órganos de control, le dice, oiga, usted verá, o me da esta cosa, o yo saco esto, o no le voto ese proyecto hasta que no me dé esto, caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es muy evidente, y eso tiene que ver con el costo de la política. Entonces, cuando el político logra, a través de la cooptación de una entidad, y es coronar, como dicen ellos, que les nombren de secretario o les nombren como director de una entidad a alguien de confianza y de ahí para abajo ellos manejen la contratación, manejen todo y puedan redistribuir otra vez la plata. Cuando el político, esos 25.000 millones que se gastó, queda otra vez nivelado, está listo ese político para la nueva campaña. Entonces vuelve el círculo vicioso y entonces son 4 años no ayudando a la gente, no ayudando al país ni a la ciudad, sino son 4 años recolectando la plata que deben de la campaña anterior para volver a empezar a hacer campaña por lo mismo. Es un círculo vicioso que se repite en todas las entidades, en donde hay contratistas, en donde hay políticos, en donde hay empresarios que conforman aparatos delictivos literalmente que cooptan el Estado. Y por eso la gente buena no entra a una entidad. Yo he visto secretarios, he visto directores de entidades con las mejores intenciones, que tienen la mejor formación, que pueden hacer los cambios, pero que terminan renunciando porque lo primero que tienen que hacer es ver cómo filas de concejales, de ediles, de senadores les llenan sus oficinas y le dicen, no, es que usted no puede nombrar a esa persona, eso es mío, o cuidado que ese puesto o ese contrato toda la vida ha sido mío, entonces usted no me puede tocar eso. Entonces cuando la gente buena entra y se choca con todo esto, tiene 2 opciones. Una es pelear, cosa que siempre va a perder. Lastimosamente siempre va a perder porque el jefe, que es el presidente, el alcalde, siempre va a necesitar a estos políticos. Siempre. Es una necesidad. O renunciar y decir, ¿sabe qué? Yo vuelvo al sector privado y quedar absolutamente asqueado a la política. Lastimosamente la mayoría decide volver al sector privado, tener una vida tranquila, porque además de todo esto, esta persona no es solo que la extorsionen los políticos. Los políticos son dueños de los órganos de control y comienzan a amenazar a esta persona que quiere no darles
con que los van a inhabilitar, con que los van a investigar, con que los van a fregar, los van a empapelar. Entonces usted dice, no, ¿sabe qué? Yo en el sector privado estoy tranquilo, gano más plata, mejores salarios, y la gente buena por eso nunca se queda en el Estado y nunca llega. ¿Qué hacer? Yo creo, y lo digo sinceramente, yo creo que el próximo presidente que llegue a la República tiene que casi ignorar las peticiones del Congreso. Un tiempo, un tiempo. Alguien tiene que llegar a hacer o a cambiar las dinámicas con la política, si no, no vamos a salir de esto jamás. Hay algo que yo no sé cómo, o sea, sé qué pasa en Colombia, pero no sé cómo funciona, de dónde vino eso. Y es que, y no sé si pasa, o sea, solamente en presidencia, no sé si pasa en las gobernaciones, en las alcaldías o en otros niveles. Y es que tú registras tu candidatura, ¿cierto? Vas a las elecciones y si ganas, te devuelve, o sea, la registraduría te devuelve dinero por voto. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo funciona eso? Eso tiene Para que, clases con Daniel no, Briceño. ese es el sistema de financiación, digamos, la financiación en Colombia de la política electoral es mixta, es decir, recibes financiación tanto privada como financiación pública. Y entonces, ¿qué se hace acá? Aquí antes se hacía reposición de votos, ahora se llama reposición de gastos. Es decir, si tú obtienes como candidato un mínimo de votos, un porcentaje que establece la registraduría, bien sea en consejo, en asambleas, en gobernaciones, en congreso, en lo que sea, te van a dar un número de dinero. Haz de cuenta que te dan 2.000 pesos por cada voto obtenido, en promedio, contra lo que tú reportaste que te gastaste. Entonces, si yo me gasté 100 millones de pesos, pues yo le digo al Consejo Nacional Electoral, yo me gasté esos 100 millones, me los gasté en esto, aquí están mis cuentas, y la financiación estatal a través de la reposición de gastos te ayuda. Eso se creó precisamente para evitar que la gente pues termine yendo a fuentes de financiación no santas, plata por debajo de la mesa y demás, pero la realidad de la vida es que somos muy pocos los que realmente obtenemos reposición de gastos y que esos gastos son realmente nuestros gastos. La mayoría de gente los gastos que reportan son gastos ínfimos que lo hacen porque les toca reportar, pero el problema de la política no es tan si el Estado te ayuda o no, o si un empresario te ayuda por encima de la mesa. El problema de la política en Colombia es que la mayoría de plata que se maneja en las campañas se maneja por debajo, se mueve en efectivo, se mueve a través de donaciones no reportadas. A ver, imagínate, si tenemos un presidente de la República que tiene comprobado que recibió 5.200 millones de pesos no registrados en ningún lado, 5.200 millones no registrados. Imagínate qué está pasando en los municipios donde nadie ve nada, en los departamentos donde nadie investiga. Si esto pasó con un candidato a la presidencia, que es presidente de la República, imagínate qué pasa con congresistas, concejales. Y entonces la mayoría de plata que se mueve es por debajo, tanto de contratistas que dicen, obviamente no te puedo dar la plata por encima de la mesa o me inhabilito, pero tranquilo, toma, aquí te doy 1.000 millones de pesos en efectivo y después cuadramos, tú me ayudas a que yo me llenen contratos en el Estado y nadie se dio cuenta porque yo me gané eso. O narcotráfico también. Eso es el gran problema de la financiación pública, es que nosotros que competimos con plata de las uñas de nuestro bolsillo y poquita, pues muchas veces estamos compitiendo contra gente que tiene plata del narcotráfico en las campañas. Y entonces, pues eso es como una buena intención que tiene el Estado, de decir, ¿sabe qué? El Estado va a ayudar a que los candidatos se financien para que no recurran a la financiación ilegal. Pero eso no tiene ningún sentido porque, por ejemplo, para el Consejo de Bogotá, el tope máximo, digamos, por candidato debe estar en 250, 300 millones de pesos por candidato y entonces, pues, el candidato realmente se necesita gastar 7.000. Pues la mayoría de plata vas por debajo, no va encima de las cuentas. Esto suena no tan lindo, pero creo que es importante que los jóvenes que nos están escuchando entiendan también cómo funcionan ciertas cosas y qué debe dejar de funcionar así. Y tú has puesto algunos ejemplos súper claros. Para los jóvenes que te están escuchando en este momento, que están un poquito asustados después de Sí, nuestra no, yo todo el mundo conversación. dice, uno, yo para allá no me meto, ¿no? Exacto. ¿Qué quieres decirles? Mira, hay algo que yo probé y que pruebo todos los días. Y es que por más plata que tú puedas tener como candidato, por más narcotráfico que puedas tener, por más contratistas, estructura política, hay algo que no se puede vencer en política y es la opinión. Hay algo que no tiene techo electoral en Colombia, ni en ninguna parte del mundo, y es la espontaneidad. Y se ve en todo.
ves a un presidente tratando de llenar una Plaza Bolívar a punta de billete, pues no se le llena como se llenó la marcha del silencio, que se acomodó literalmente a punta de videos y mensajes de WhatsApp, y tú decías, ¿de dónde salió tanta gente? Espontaneidad. Y eso es la opinión. Entonces, el país necesita, tanto, y aquí no hablo ni de derecha ni de izquierda, ni hablo en todas las ideologías, necesitan candidatos y personas que puedan entender que en el voto de opinión está la verdadera, ya no puede decir cambio, ¿sí ves? La verdadera transformación del país, en el voto de opinión, porque es el voto de opinión el único que da libertad, el único que da independencia, el único que te permite decir, pues madre, vea, a mí nadie me va a llamar a decir que el voto o la denuncia que yo hice está mal. Mucha gente se incomodará, pero nadie se siente con el poder de decirte, oiga, a ese no puede cascarle, eso no puede decir, usted tiene que votar así. Eso a mí nunca me ha pasado. Y hoy la combinación de redes sociales hace que se abra un espectro inmenso. Entonces, si usted es político o joven que quiere entrar a la política, tiene que entender que ojalá usted buscara ser un político de opinión, y porque ser un político de opinión es un político de ideas, político de posiciones, y no un político de favores o de clientelismo o de estructura. Y hay una gran oportunidad porque la opinión en las redes sociales le abren la puerta a jóvenes como yo, que no veníamos ni de familia política, que no teníamos ni un solo voto literalmente cuando nos lanzamos, que no teníamos estructura, al que ningún político le creía, porque pues a mí lo que me decían es, Briceño, se va a quemar horrible, porque eso de las redes no da votos. Yo digo, sí, 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 da votos. Bien manejadas, bien estructuradas, hoy la opinión puede hacerlo, y más aún en un país en donde la gente comienza literalmente a mamarse. Aquí hay mucha gente que ha estado dentro de estructuras políticas, que ha vendido el voto, que ha votado y ha hecho votar a sus familiares por un puesto, que ha estado dentro de todas las redes y está cansada diciendo, oiga, pues, ¿qué gano yo con recibir 200.000 pesos por un voto y en los siguientes 4 años pues nos robaron o no voy a cambiar o me terminaron afectando? Entonces, a los jóvenes que me están viendo, hay una oportunidad en el voto de opinión. O sea, créanle, es más difícil creerle al voto de opinión que creer al voto de estructura. Porque yo el día de elecciones, el día que fue mi elección, yo no sabía si iba a ganar o no iba a ganar. Porque la semana anterior, que es donde todos los políticos están trabajando en logística, que el refrigerio, que el testigo electoral, pues yo como no tenía nada de eso, pues nadie me llamaba, nadie me decía absolutamente nada. Y yo dije, no, pues nada, aquí fue, me quemé, pues por lo A la de menos. Dios. El oso no voy a hacer, decía yo, eso era lo único que le decía a los que estaban conmigo. Y obviamente pues la opinión responde. La opinión responde y es una gran oportunidad para poder entrar a política. No tiene apellido usted, no tiene plata, intente una campaña de opinión, sea ingenioso y novedoso. Me gusta eso que estás diciendo y digamos que antes de cerrar hay algo que me parece importante. Uno de los temas principales de este podcast es la libertad de expresión. Pues tenemos tres: libertad de expresión, acceso a la información y democracia. Cuando hablamos de opinión, cuando hablamos de libertad de expresión, la gente cree que es diga lo que se le ocurra. Y hay límites para decir lo que se le ocurra. Y creo que ese llamado también a la responsabilidad de hable, no se quede callado, pero entienda que lo que usted dice tiene implicaciones. Hemos hablado, hemos mencionado varias veces las redes sociales en esta conversación. Y yo lo decía en un evento hace unos meses. Muchas veces a las personas se les olvida que lo virtual no es de mentiras, que lo que usted dice y hace en digital es real, tiene implicaciones, que usted no solo está diciendo lo que se le ocurre, sino que eso que usted está diciendo puede ser un delito si no lo está diciendo de la forma en la que lo tiene que decir. Y construir opinión en la política no es sencillo y no todo el mundo sabe cómo lograrlo. Y me parece muy importante que entendamos eso y que los jóvenes entiendan eso. Que no se trata de decir lo que se les ocurra, ni denunciar sin pruebas, porque hablando de ejemplos, pues Daniel Briceño dice, bueno, está pasando esto y lo sé por esto. Y eso tiene mucho valor para los jóvenes, entender eso tiene valor para los jóvenes. Sí, y entender que construir opinión es construir buen nombre. Eso es lo primero. Porque construir opinión
merece y tienes que generar un nivel de confianza. Entonces, construir opinión en política es poder lograr que una persona que jamás te ha visto en la vida, con la que nunca has hablado, que quizás nunca la vas a ver, decida un domingo levantarse e ir a una urna a votar por ti. Eso es construir confianza. Y eso es construir opiniones, construir buen nombre, construir confianza y tener banderas claras. Mucha gente cree que construir opinión es ser viral. Entonces, hoy tenemos una cantidad de gente haciendo contenido político en redes sociales, tratando de hablar duro o tratando de decir cualquier tipo de sandeces únicamente para ser viral. Pero la viralidad no es votos, la viralidad no es opinión y la viralidad no construye comunidad. Lo único que construye comunidad y que la gente pueda votar por ti es que tú puedas generar una expectativa de confianza sobre esa persona. Y la confianza se genera teniendo unas banderas y unas propuestas claras. Haz de cuenta que poder construir opiniones, poder tener un buen producto que la gente te pueda comprar en redes. Si tú no tienes un buen producto, el mío es la denuncia. Es un paquete y tú le preguntas a cualquier persona, ¿qué hace Daniel Briceño? No, ese es el que denuncia. ¿Qué denuncia? Mucha gente no se acuerda ni siquiera qué denuncio yo. Pero la gente sabe y entiende que mi papel en las redes sociales es el papel del denunciante. Y entonces la gente que quiere entrar a redes sociales, los jóvenes que nos están viendo, si quieren entrar a hacer política en redes sociales, tienen que entender que primero, para construir opinión, tienes que ser confiable. Segundo, no es salir a decir cualquier cosa. Y tercero, tienes que tener un producto y una bandera que la gente te compre, por lo que te reconozca. Que hay gente que habla duro en redes sociales, eso es lo que abunda. Entonces, esto es un ejercicio durísimo, porque es cómo haces para que en un entorno donde hay, yo tengo contabilizadas por lo menos unas 3.000 personas haciendo contenido político en el país, una persona cuando está haciendo este ejercicio decía, yo quiero quedarme con esto. La diferencia es el producto. El mío es la denuncia. El de otros es la explicación. El de otros es inclusive el de hablar duro, pero que la gente le crea. Pero todo el mundo quiere hablar duro porque aquí también estamos viendo de los likes y las reproducciones, pero eso engaña. Eso engaña. Solo la confianza genera opinión. Y si no tienes un buen producto que la gente te adquiera, pues la gente no se va a dar contigo. Te va a ver, quizás te compartan, quizás la manden por WhatsApp, pero quizás ni siquiera se aprendan tu nombre. Esa es la gran diferencia. Cerramos estos episodios siempre dedicándoselos a alguien. Y yo le quiero dedicar este episodio a tu mamá, o sea, de mamá a mamá le quiero dedicar este episodio a ella, porque nuestros hijos son el reflejo de lo que viven y aprenden en casa. Lo bueno y lo no tan bueno. Lo sano y lo no tan sano. Lo interesante, lo misterioso de cada uno de nuestros hijos. Y no sé cómo, no conozco a tu mamá, entonces no me puedo imaginar su cara el día que tú llegaste a decir, me voy a lanzar al Consejo de Bogotá. Me dijo que estaba loco. Pero gracias, yo le quiero dar las gracias porque yo lo voy a decir abiertamente y te lo he dicho a ti en un par de ocasiones, mi voto fue para ti. Era mi único voto seguro ese día. Y no tenemos que estar de acuerdo en todo. Y tú y yo no estamos de acuerdo en todo. Y la gente no tiene que estar de acuerdo ni siquiera con mi voto, pero de eso se trata la democracia. Y eso es lo que estamos cuidando. Y eso es lo que estamos haciendo con esta conversación y eso es lo que tú haces todos los días, no solo en el Consejo de Bogotá, sino en las redes, con el curso del SECOV, lanzaron, ¿cómo se llama? El video podcast que tienen. ¿Canción Sabrosa? Es un gran programa, véanlo. Pauta. Pero esto se trata de eso. Estos ejercicios se tratan de cuidar la democracia y de abrirle las puertas a los buenos en la política. Así que, Daniel, gracias por estar en un país libre para mis hijas. No, a ti por la invitación.